Aquí comienza el audiolibro dramatizado de la herejía de Horus, el asedio de Terra. Si os gusta el contenido y queréis ayudar al autor y a la editorial, compradlo. Tendréis un enlace directo en la descripción del vídeo para que podáis hacerlo. Y ahora, a disfrutar de la herejía. La herejía de Horus, el asedio de Terra, la guerra solar, por John French. Capítulo 8. La regla de la matanza. El final del deber. Jurado a este momento. Fragata de asalto Lacrimae, Plutón. La flota de los puños imperiales avanzó a toda prisa hacia los elementos orbitales de Plutón, mientras estos seguían en llamas. Unas corrientes de fragmentos que todavía se estaban enfriando se esparcieron desde los lugares de la muerte de los 5 satélites del planeta. Las naves que todavía se estaban adentrando en el vacío desde la disformidad por la puerta cazónica se estrellaron contra un muro de fragmentos que volaban a una velocidad suficiente para atravesarles el casco. Una breve estrella se formó con cada reactor de nave que se sobrecargaba. De los miles que habían acudido a capturar el planeta más exterior del sistema y su puerta, quedaban unos cientos que se abrían paso en el espacio de la oscuridad ardiente. Fue en aquel crisol donde las naves de Sigismund empezaron a navegar y a matar. Se acercaron en una formación de rombo largo. Las naves más raudas encabezaban la formación, mientras que sus hermanas más pesadas las seguían. Se trataba de una formación que habría provocado su propia destrucción en la gran mayoría de las batallas, pero en aquel momento se estaban dirigiendo a una esfera de batalla llena de presas desprestigiadas y heridas. Las 3 hermanas del Rencor fueron las primeras en entrar en combate. Cada una de ellas llevaba a un comandante de la primera esfera. El Perséfone era de Fafnir Ran y llevaba su grupo de asalto, mientras que Ofelia pertenecía a Bóreas, primer templario y teniente de Sigismund. El Lacrimae seguía siendo el corcel de guerra de Sigismund, tal como lo había sido desde que había recibido el mando de las defensas del exterior del sistema. Más veloces que el resto de sus naves, las 3 hermanas atacaron primero al herido crucero de batalla Gorgona de Fuego. Con sus motores dañados y sus escudos derribados bajo el fuego de Ofelia y el Perséfone, trató de emplear sus baterías contra sus asesinos. El Lacrimae soltó una carga de torpedos a bocajarro y el Gorgona de Fuego se convirtió en un destello de luz. Las 3 hermanas atravesaron la nube de restos de la nave que acababan de derribar mientras disparaban ya a su siguiente víctima. Tras ellas se encontraba la flota de los puños imperiales, con cada una de sus armas disparando sin cesar. Contaban con objetivos más que suficientes y no habían ido allí a librar una batalla, sino a cosechar vidas. En el Lacrimae, Sigismund notó el tembloroso ritmo de las armas y de sus corazones, que se alzaban al unísono. No era muy dado a las emociones. Había muchos que lo miraban con miedo y asombro, y algunos que creían que era belicoso e impulsado por el fervor, un guerrero fanático de la Gran Cruzada. En los ojos de los demás era todas esas cosas, pero él solo era una función, una necesidad del momento. El azar y el paso del tiempo lo habían hecho de un modo. El niño de los campamentos nómadas, que era rápido y veloz,
y recibía las palizas que le propinaban los otros niños sin dejar que éstas lo quebraran. El niño que sobrevivió durante años después de perder a su padre debido a la fiebre del polvo en los pulmones. Entonces había renacido, le habían otorgado fuerza y propósito, además de un ideal al que seguir hasta el fin de sus días, y había renacido en forma de arma, una herramienta que transformaba el mundo con su filo. Aquel era su propósito, e iba a seguirlo hasta el final, hasta que su filo quedara romo y la fuerza de sus brazos no se pudiera comparar a la de su voluntad. Aquel propósito no necesitaba que sintiera nada, sino solo que continuara avanzando. Era la fuerza de voluntad y no el fuego lo que movía su mundo, un fuego frío atado por cadenas. Se había aferrado a ello incluso en el deshonor. Sin embargo, aquel momento entornó un acorde en su alma que había estado esperando en su interior a lo largo de cada amarga defensa y sacrificio. La venganza, justa y pura, llenó a Sigismund mientras observaba cómo las naves enemigas se convertían en fuego y átomos. Le parecía una sensación fría que ardía con el roce del hielo. Abrió un canal de comunicación con un vistazo a un oficial. «Derribadlos desde las estrellas», dijo. Y el filo de las naves cumplió su orden. Soltaron torpedos casi a ciegas entre las naves de los traidores que volaban a la deriva entre los restos. Los bombardeos aceleraron hacia la oscuridad desde las barcazas de batalla y giraron sobre sí mismos entre las nubes de fragmentos de metal y roca. Encontraron al carguero de flota Sinopua dando vueltas a través de los restos de sus escoltas. Su proa se había desprendido de su cuerpo y todavía estaba intentando reactivar sus motores. Los bombarderos se cernieron sobre la nave enemiga y volaron hacia las costillas expuestas de su superestructura para soltar sus cargas explosivas en las profundidades de su núcleo. Las bombas de fusión arrancaron el blindaje de sus reactores y un plasma salvaje salió despedido e hizo arder la estructura y desató lenguas de fuego que sobresalían por los agujeros de su blindaje. Algunas de las naves de los traidores todavía conservaban la astucia o la energía suficientes para resistir. 5 embarcaciones de asalto rápido del color negro y amarillo de la élite de los templarios penetraron la esfera de restos que había dejado Cerbero conforme daban caza a un par de fraguetas de los guerreros de hierro. El gran crucero Púa de Nostramo los estaba esperando. Había librado su propia guerra durante los años que habían transcurrido durante la primera traición, y tanto su tripulación como sus señores solo le guardaban lealtad a su propio rencor. Con su marca de reactor escondida tras el eco de muerte de la luna, el Púa de Nostramo se había adentrado en la cobertura de los asteroides y había esperado. Se enfrentó a las 5 embarcaciones de asalto de los puños imperiales con una nube de naves de combate. Unos guerreros de armadura del color de la medianoche se adentraron en las naves de los puños imperiales. 2 de ellas escaparon, mientras que el resto murió poco a poco, con sus cubiertas llenas de los gritos de aquellos que ya habían caído, con sus cámaras y pasadizos oscureciéndose uno a uno conforme perdían energía. Los pocos puños imperiales que se encontraban en cada nave lucharon hasta su amargo final, conforme los gritos se convertían en silencio y la noche que los rodeaba se iluminaba con ojos rojos y se llenaba de risotadas. Las 2 decenas de fragatas de la cohorte del vacío Saturnina trazaron una curva en la profundidad del espacio situado entre Plutón y la puerta Cazónica. Empezaron a desatar salvas de torpedos, algunas de ellas a ciegas y otras con objetivos preseleccionados. Y entre toda aquella masacre, las 3 hermanas se movían y mataban, y se separaron para dirigirse a distintos puntos de la esfera de batalla en busca de más presas. No podían quedarse rezagadas, pues en aquel momento ese era su reino, y su ley era la matanza. Horus Aximan oyó como el casco del trono del inframundo crujía al girar. El vapor y el fluido surgían de las cañerías por encima, conforme las fuerzas estiraban y rompían remaches y partes soldadas. Los escudos del vacío se desactivaban y echaban chispas al volver a activarse conforme la lluvia de restos de las detonaciones de los satélites los golpeaban.
«Seleccionad y coordinad objetivos», gruñó a través del comunicador, conforme cruzaba el umbral hacia la cámara de teletransportación. «Los destrozaremos desde la oscuridad». El trono del inframundo y su flota habían estado navegando a toda máquina para perseguir a las naves de los puños imperiales que huían cuando las lunas habían estallado. Las naves de los leales al emperador se habían dado media vuelta y se habían dirigido de regreso a la esfera del planeta más exterior del sistema. Pese a que algunas se habían enfrentado a las embarcaciones de Aximan, su único propósito era retrasarlas para permitir que las fuerzas de Sigismund atacaran con libertad entre el caos que rodeaba a Plutón. Y había funcionado. A los puños imperiales les había costado las naves que habían enviado a ser una distracción, pero había funcionado. Plutón se convirtió en un campo de matanza y la ruina del asalto de Aximan en cenizas y fragmentos en su órbita. Pero aquello iba a acabar pronto. Iba a hacer que los hijos de Dor pagaran con sangre por lo que habían hecho, y pensaba encargarse de ello él mismo. «Buscad su nave de mando», ordenó a través del comunicador. A su alrededor, una cohorte de los veteranos de su compañía se encontraban dispuestos conforme las máquinas incorporadas en el techo y el suelo de la cámara empezaban a soltar rayos. «¡Encontrad a Sigismund!». Una fuerte tormenta de fuego golpeó al Lacrimae conforme la nave trazaba una curva alrededor de una nave de guerra moribunda. Su sistema Auspex no tuvo tiempo para detectar el origen de la volea antes de que sus escudos se desactivaran. Unos proyectiles gravíticos golpearon los flancos de la nave y hundieron y retorcieron su blindaje mediante oleadas de fuerza aplastante. Un pulso de plasma de 100 metros de diámetro le golpeó los motores y redujo la mitad de ellos a gas y ascuas. El Lacrimae empezó a dar vueltas y el vacío, lleno de fuego y hierro, se convirtió en una mancha borrosa a su alrededor. En el puente, Sigismund notó las explosiones que sacudieron la cubierta. Una luz roja parpadeaba en el ambiente y los tripulantes gritaban sin cesar y daban órdenes mientras el casco chirriaba. «Baterías de la 9 a la 15 perdidas. Energía motriz a 35%. Estabilización de trayectoria perdida. Dispositivo de energía de generador de vacío desactivado. Hemos perdido los escudos». «Mi señor», lo llamó un oficial de señales. El hombre estaba aferrado al borde de una consola y las luces de alarma le teñían el rostro de rojo. «Mi señor, una nave enemiga se dirige hacia nosotros a toda máquina. De clase desconocida, pero es grande. Está lanzando naves de asalto». «Haced sonar la alarma primaria por toda la nave», ordenó Sigismund, «y preparaos para enfrentaros a un abordaje». El grito sonó un segundo antes de que un hilo de luz se retorciera en el aire por encima de la plataforma de mando. La escuadra de templarios desperdigada por el puente empezó a correr hacia la plataforma. Sigismund tuvo tiempo de alzar su espada antes de que la luz y las sombras se invirtieran en el tiempo. Una columna de rayos destelló al aparecer y estrellarse contra la cubierta y el techo. Emitió unas pulsaciones. Unas siluetas se encontraban dentro de la luz, unas enormes formas de metal y muerte. Entonces la luz se desvaneció y el fuego de armas rugió a través de la repentina oscuridad cuando los hijos de Horus se desplegaron. Sigismund ya estaba avanzando, con la espada activada y las palabras de un antiguo juramento en los labios. El filo de su espada alcanzó al primero de los hijos de Horus en la garganta, incluso antes de que el destello de la teleportación se hubiera desvanecido. Se adentró en ellos para cortar y matar de un solo golpe conforme los disparos y las hojas se dirigían hacia él. Todo ello mientras el Lacrimae seguía cayendo y sangrando por el vacío conforme los enjambres de arietes de asalto y garras le acertaban en los flancos. El fuego y el clamor de la muerte invadieron el puente de la Lacrimae. Los guerreros de armadura verde azulada se desplegaron y dispararon conforme avanzaban. La carne hecha papilla y la sangre llenaron el ambiente cuando los proyectiles de Volter alcanzaron a la tripulación y a los servidores.
Sigismund vio que el puñado de templarios que había estado en el puente con él caían, derribados por sobrecogedoras ráfagas de fuego concentrado y luego arrastrados hacia abajo mediante las cuchillas. Aquel destino habría sido el suyo también si se hubiera rendido ante él. Los segundos se desvanecieron. El mundo se movía al ritmo de sus dos corazones y se había reducido el filo, la punta y el movimiento de su espada. Estaban por todas partes ya, la armadura verde azulada, las espadas que descendían, los cañones de armas de fuego que intentaban mirarlo con los ojos vacíos de un desconocido perdido. Demasiados cerca, demasiado rápidos. Entonces vio a Aximan, un poco más atrás del torbellino de muerte de sus guerreros, con un casco de aspecto feroz y una parte frontal de bronce bajo una cresta roja y una espada ancha envainada en su espalda. Una media luna de color negro azabache y plateado se encontraba en su hombro, bajo el ojo rojo de Horus. El peso de la espada en la mano de Sigismund pareció desaparecer. Las ataduras se habían desvanecido. Todo iba a acabar allí. Todos los años de guerra iban a llegar a su fin. Allí. La muerte, solo y olvidado. Lo podía ver todo. El arco de un hacha sierra que descendía para cortarle el brazo dominante. La estocada de una espada. La trayectoria de los proyectiles que iban a destrozarle las piernas. Y así sucesivamente. La rotativa verdad de las espadas que dibujaban las palabras de la muerte. Podía leerlo todo y ver que no había modo de evitarlo. La muerte, solo en las estrellas y no al lado de su padre. Keller se había equivocado. La muerte y el fracaso. Iba a morir allí. El entendimiento se hundió en él y tal vez por primera vez en la vida encontró la paz. «Pero no voy a morir solo». Su espada chocó contra el hacha sierra, filo contra filo, y unas chispas y rayos salieron despedidos por el aire. Cortó a través de la punta del hacha y su espada le dio una sacudida en sus manos, mientras los dientes de la sierra salían disparados. Empujó con más fuerza y en una trayectoria descendiente hacia el pecho del guerrero que había blandido el hacha. El traidor no tuvo tiempo de caer. Sigismund se valió de todo su peso para empujar hacia adelante y así clavar la espada en el torso del guerrero, hasta que ésta sobresalió por abajo. Una estocada de espada de energía golpeó el espacio que Sigismund había dejado de ocupar, y su campo de energía le partió la armadura por encima de las costillas. Le propinó un codazo en el rostro el nuevo atacante. Los proyectiles detonaron en la cubierta y en el aire a su alrededor, pero ya estaba avanzando y blandiendo su espada para cortarle las piernas al guerrero de la espada de energía, al tiempo que su camarada caía sobre la cubierta en una lluvia de fluido de entrañas y sangre. Aquel no era el estilo de lucha de las jaulas de duelo, sino que era lo que Karn de la 12ª había denominado la verdad de las batallas. Puñaladas, estocadas y huesos rotos, muerte sin pausa y sin cesar conforme la sangre pintaba el mundo. Aún así, tenían un cierto ritmo, uno terrible y puro que sonaba mediante el choque de las hojas, el rugido de las armas de fuego y las olas de músculo y sangre. Estaba alrededor de él y en su interior, en el último refugio de su alma, en el lugar que se había tallado para sí mismo, corte a corte. Los hijos de Horus eran buenos guerreros, curtidos en múltiples batallas y escogidos por su habilidad y ferocidad. Asesinos todos ellos, pero se desplazaban al revés, y las formaciones y líneas de fuego se distorsionaron conforme trataban de derribar al señor de los templarios con sus armas de fuego y espadas. Sigismund casi ni vio a los demás, pues tenía la mirada clavada en Horus Aximan, quien se encontraba rodeado de una multitud de sus guerreros. La descarga de la hoja al partir armaduras, los pasos que lo conducían hacia adelante y más allá de las estocadas de sus enemigos, todo ello desapareció y dejó solo el camino hasta aquel único enemigo. Iba a morir allí, Sigismund lo sabía. La única decisión que le quedaba por tomar era cómo iba a hacerlo. «Solo y olvidado», le dijo la voz fantasmal de Euphrati Keller.
Paró el impacto de un hacha con púas con el hombro y notó que su fuerza le resquebrajaba la hombrera derecha y se clavaba en ella. Un grito ahogado de sangre fresca en el aire, otro cuerpo que cayó, otro paso hacia adelante. Aximan había empezado a moverse hacia él también, con su propia espada desenvainada y activada. Un proyectil estalló en su hombrera dañada y la ceramita se rompió. El dolor le recorrió el cuerpo y la siguiente estocada que dio no acertó en el blanco. Se valió del ataque poco certero y alzó la espada a tiempo para desviar el golpe de una maza que se cernía sobre él sin que la hubiera visto. Entonces vio otro golpe que se acercaba a él, en dirección a su estómago, por parte de un atacante que se encontraba entre una multitud. Una espada sierra soltó chispas al atacarlo en el brazo y romperle la armadura desde la muñeca hasta el antebrazo. Sangre. Empezó a saborear la sangre. Aximan seguía acercándose a él sin prisa. La espada que blandía era tan ancha como los hombros de un mortal, una espada de carnicero. Sigismund desvió otro ataque y clavó su propia espada en una garganta bajo una placa frontal de bronce. Un estruendo de conmoción y una explosión a su costado. Dolor. Un mundo que se transformaba en fragmentos blancos. Había dejado de avanzar y la multitud de armadura verde estaba por doquier con sus golpes y rugidos. Aximan estaba casi allí, con una capa roja que salía de sus hombreras y unas lentes oculares rojas en la grotesca placa frontal con colmillos que le cubrían el rostro. Un rey demonio que había acudido a un enemigo malherido para concederle un último regalo. «¡Ven a por mí!», jadeó Sigismund. Unos pilares de luz se desplegaron en el aire por toda la cubierta y desataron unas ondas expansivas. Los hijos de Horus, que se vieron sumidos en el fulgor, se transformaron en sombras borrosas antes de quedar destrozados. Unas siluetas de armadura amarilla aparecieron donde habían estado los enemigos. Sigismund vio las formas de los escudos de abordaje formar unos círculos defensivos. Los Volters dispararon y el sonido de las explosiones persiguió el estruendo de la teletransportación que se desvanecía. Los legionarios traidores cayeron, derribados por los impactos. Tras ello, los círculos de los puños imperiales se desplegaron y volvieron a colocarse uno al lado del otro, con los escudos clavados para formar una sola muralla. Sigismund vio en el emblema de las hachas gemelas grabado a fuego en el amarillo con agujeros y el escudo negro de Ran en el centro de la línea conforme cargaban. Dispararon mientras avanzaban desde los huecos de sus escudos altos. Era una perfección brutal, como un golpe de hacha perfecto para partir un cráneo. Y al tiempo que Sigismund se incorporaba y cortaba a los enemigos que lo rodeaban con su espada, oyó que el muro de escudos se estrellaba contra los hijos de Horus. La masa de guerreros de armadura verde azulada se echó atrás, pero no se trataba de humanos ni de marines recién nacidos, sino que eran la 16ª Legión, tal como la habían sido. Guerreros que a través de la sangre y la muerte se habían ganado el alto puesto del que habían caído más adelante. Volvieron a su formación para enfrentarse al muro de escudos de los puños imperiales y abrieron fuego. Unos chorros de plasma y rayos de fusión alcanzaron a un solo escudo y vaporizaron tanto el método de protección como al guerrero. Los hijos de Horus desperdigados se acercaron en una formación de cuña poco dispersa para tratar de crear un hueco mayor en el muro de escudos antes de que cerraran el que había dejado el guerrero derribado. Una orden rugió por encima de las cabezas de los puños imperiales y resonó a través del comunicador. «¡Abríos!», gritó Ran. El muro se separó y creó múltiples espacios anchos entre los escudos. Tras ello, unos guerreros de amarillo y negro cargaron a través de las aberturas. Unos laureles esmaltados le coronaban la cabeza y las espadas que empuñaban estaban iluminadas con un fuego azul. Delante de todos ellos iba Bóreas, con su tabardo blanco de oficial manchado de sangre y chamuscado por las llamas. Los templarios golpearon a los hijos de Horus conforme el muro de escudos volvía a cerrarse tras ellos. Fue como si un rayo se hubiera adelantado al frente de la tormenta. El puente se convirtió en una prensa de cuerpos y armas
que se rozaban como dientes ensangrentados. Las armas de energía partieron carne y armadura, y la cubierta pasó a ser un torbellino de cortes, estocadas y golpes. Sigismund vio que Bóreas ensartaba con la espada a un guerrero de armadura verde azulada y soltaba medio cargador de proyectiles de Volter a la cara de otro antes de sacudirse el cadáver de la espada con una patada a tiempo para desviar el corte descendente de una aguja sierra. Transcurrió otra porción de tiempo y las mandíbulas de la batalla se cerraron sobre Bóreas. Sigismund estaba soltando tajos hacia adelante contra la marea. Notaba que las heridas se le cerraban bajo su armadura. Había guerreros de color verde y bronce por doquier. Otra línea de dolor le recorrió las costillas cuando un golpe por detrás lo alcanzó en el costado. Empuñó su espada del revés para clavarla hacia arriba por debajo del brazo. Notó que daba en el blanco y tiró de ella y la hizo girar en sus manos para hacerla descender antes de alzarla para hacer un corte al guerrero frente a él, desde las ingles hasta el hombro. Dio un paso adelante y se detuvo. Los dedos de su mano izquierda no se aferraban a la empuñadura de su espada. Había algo en su costado, algo clavado en sus costillas, algo que le esparcía el dolor por todos los nervios. ¡Mi señor!, oyó el grito cercano, pero amortiguado entre el estruendo de las espadas al chocar y de los disparos. Notó el sabor a hierro en la boca. La batalla se separó frente a él. Tenía el brazo izquierdo adormecido y su fuerza se drenaba de color rojo hacia la cubierta. Horus Aximan fue a por él. Pequeño Horus no ofrecía ninguna palabra ni postura para acabar con sus enemigos, pues aquellos eran los errores de los guerreros inferiores, de aquellos que creían que el odio conducía a la victoria. Por ello, el hijo de Horus se limitó a cargar hacia adelante y blandir su enorme espada ancha hacia arriba en un arco asesino. Sigismund se echó hacia atrás, pero la primera estocada de Aximan se convirtió en la segunda y la tercera. El puño imperial desvió el último golpe con una mano y notó que la fuerza del impacto le desgarraba los músculos de su hombro derecho. Pequeño Horus continuó avanzando, con ataques cada vez más rápidos. Sigismund le devolvía los golpes, aunque solo encontraba el aire. Aximan estaba empezando a combatir en aquel momento, mientras que Sigismund ya notaba que el mundo se encontraba para alejarse de la batalla que lo rodeaba. Aquel era un momento que los hijos de Horus habían dejado para su señor, una presa malherida para los dientes del lobo alfa. Sigismund previó la siguiente estocada de Aximan y dirigió un contraataque del revés hacia su cabeza. Este desvió el golpe y las dos espadas chirriaron al estrellarse entre sí, al tiempo que las chispas surgían de los dos campos de energía. Pequeño Horus impulsó su espada hacia adelante. Sigismund dio un salto atrás al apartar su espada de la de su enemigo, pero Aximan notó que la presión cedía y se abalanzó hacia adelante. Pese a que Sigismund alzó su espada, la parada nunca llegó a producirse. Una espada larga golpeó la de pequeño Horus para desviarla hacia abajo. Bóreas cargó con todo su peso hacia Aximan, conforme el hijo de Horus arrastraba su hoja hacia arriba y se volvía para enfrentarse a aquel nuevo oponente. Bóreas clavó el pomo de su espada contra la lente ocular derecha de Aximan y el cristal rojo se resquebrajó. El templario golpeó una y otra vez para impedir que Aximan tuviera espacio para atacar. La armadura se rompió y la sangre goteó de la ceramita destrozada. Bóreas se echó atrás y alzó la espada para atacar hacia adelante en un arco descendiente. Fue un ataque medido a la perfección, el producto de la experiencia, el entrenamiento y las lecciones de 10.000 campos de batalla distintos. También fue un error, pues el ataque no iba a dar en el blanco, no porque Bóreas hubiera cometido un fallo en su técnica, sino porque el oponente al que se enfrentaba era un señor de los traidores, un miembro de los hijos de Horus aleccionados por el señor de la guerra, tanto antes como después de su caída. Aximan se retorció sobre sí mismo y clavó su placa frontal contra Bóreas antes de que el templario pudiera completar su ataque. Sigismund vio que Bóreas se tambaleaba hacia atrás y entonces el caos del combate le cubrió el campo de visión. Sigismund se abrió paso hacia adelante
pero un guerrero con un casco con cresta se interpuso en su camino y blandió una maza de 2 manos. Un escudo recibió el impacto y la luz y los rayos se desataron en el escudo negro. El guerrero de la maza se tambaleó y Ran empujó su escudo hacia adelante y clavó su hacha en el cuello del guerrero. «Parece que sí tienen dientes al fin y al cabo», gruñó Ran, tras acercarse su escudo al cuerpo cuando un aluvión de proyectiles de Volter estallaron en él. Sigismund estaba al lado de Ran, pues los antiguos patrones de guerra se colocaban en sus puestos sin ninguna pregunta previa. Había puños imperiales alrededor de ellos, los cuales formaban un triángulo de escudos superpuestos. «¡Abajo!», gritó Ran, cuando el pico de una cabeza de martillo se enganchó en la parte superior de su escudo para tirar de él hacia abajo. Sigismund se preparó y sostuvo su espada abajo con la mano que no le había quedado inservible. Ran cedió por un instante antes de impulsarse hacia adelante, y los músculos, la armadura y las décadas de habilidad afilada hicieron que el movimiento fuera fluido. El escudo se alzó y tiró del martillo enganchado en su borde. Sigismund hincó su espada hacia arriba, por debajo del escudo, la notó clavarse en la armadura y la carne, y tiró de ella antes de que el peso muerto pudiera arrebatarle el arma. En aquella breve oportunidad vio un atisbo de Bóreas y Aximan. Los hijos de Horus habían empezado a rodear a Bóreas, y la sangre barnizaba la armadura del primer teniente. «La secuencia del teletransporte ya está iniciada», gritó Ran. «El Perséfone estará al alcance apropiado en 4 minutos. ¿Crees que podremos resistir hasta entonces?» Sigismund negó con la cabeza. «¡Avanzamos hasta Bóreas!», le gritó a Ran. La carcajada del capitán de asalto resonó por la sala. «¿De verdad tienes ganas de morir, eh? Bóreas tenía razón. Hemos venido a buscarte y ¿quieres morir ante estos chuchos? La nave está llena de estos cabrones». «Nuestro juramento fue hacia este momento», gritó Sigismund. «Y nuestro deber es hacia la guerra», rugió Ran. «No lo abandonaremos». Ran clavó la mirada en él, con sus lentes oculares verdes ilegibles en el casco que le ocultaba el rostro. «Vale, como quieras», se aferró al escudo con fuerza. «¡Adelante! ¡A mi señal!». El muro de escudos avanzó a toda prisa y los resguardó de la tormenta de disparos y estocadas. Un paso y luego otro más, con los músculos y los servos sufriendo al absorber golpes y disparando con sus Volters para abrirse camino. «¡Abertura!», gritó Ran, y un segundo hueco se formó en la parte frontal del muro de escudos. Sigismund vio a Bóreas una vez más. Estaba en la cubierta y su armadura y su cuerpo eran una ruina ensangrentada. Aximan se encontraba sobre él con una pose triunfal, con la espada empuñada del revés para hacerla descender en un golpe final. La espada de Sigismund chocó contra la estocada descendente y una luz surgió de sus bordes. Aximan se echó atrás debido al contacto y Sigismund se colocó sobre Bóreas, más allá del muro de escudos. «¡Preparaos para la extracción por teleportación!», gritó Ran. Pero Sigismund no lo estaba escuchando, sino que dio otro paso hacia adelante y captó con la mirada el arco de la espada que Aximan alzaba, y sus músculos y armas se alinearon para detenerlo. Nada más que aquella batalla era real, nada más importaba. Su verdad era y siempre había sido un eco de aquel momento, el descenso de la espada como un suspiro, como la vida misma. Su primer ataque alcanzó el brazo dominante de Aximan y le arrancó la mano y la espada a la altura de la muñeca. Un segundo tajo siguió de cerca al primero, sin pausa, sin soltar un solo aliento. La sangre caía según la punta y el filo de la espada que Sigismund pasaba a través de la placa pectoral. La sangre resaltaba y relucía sobre la armadura verde, el color del mar en una tormenta. Aximan se echó atrás, sangrando. El aire a su alrededor empezó a chirriar. Una luz deslumbrante se expandió. Sigismund alzó la espada para asestar el golpe letal, y el mundo se desvaneció en una luz cegadora. Los puños imperiales dejaron el lacrimae a las hojas de sus enemigos.
Las naves supervivientes se lanzaron hacia el vacío y hacia la lejanía mota que era el sol. Muchas estaban heridas, la mayoría estaban ardiendo y algunas iban a morir antes de que alcanzaran las batallas que las aguardaban. En la cubierta de teletransportación del Perséfone, Sigismund bajó la espada que había alzado en otra embarcación. Los rayos de la descarga de teletransportación se desvanecieron en el aire. A su alrededor, manchados de sangre y hollín, se encontraban los hermanos que habían acudido en su ayuda. Tras él yacía Bóreas, inmóvil sobre la cubierta. Todo su cuerpo sangraba y el líquido se extendía bajo él en un charco. ¡Apotecarios!, gritó Ran desde algún lugar cercano. Sigismund no dijo nada. El entumecimiento de su brazo izquierdo se había transformado en fuego en su piel. Bajó la mirada hacia su espada, todavía encadenada a su otro antebrazo, y luego la alzó y se puso la parte plana de la hoja en la frente.